no han podido ver. Bueno, usted, Mariela, siéntase totalmente libre cuando se tenga que ir, totalmente libre. Yo siempre digo a mis alumnas, para mí esto es un servicio, es una alegría, pero el que puede escuchar, el que no puede no escucha. Y después, si quiere, escucha en la plataforma, tienen muchísimos trabajos, es lo que les voy a explicar ahora, vamos a ver si puedo presentar, porque a veces se puede, a veces no, lo que es un poco la plataforma, les voy explicando, y pestaña, curso, acá lo tengo, y vamos a compartir el curso, a ver si lo vamos a compartir, lo pueden compartir ahí, no sé si se va a mover. Sí, sí. Bueno, ahí estamos viendo, pero voy a tratar de ir al curso para irlo moviendo, ustedes me avisan si se va moviendo, porque yo lo tengo acá en la pantalla, pero es como que, a ver, acá arriba, no sé si se mueve, ustedes díganme, si se va moviendo así. Nosotros empezamos con la presentación, por supuesto los profesores están viéndolo, ¿sí? ¿Se va moviendo? Sí. Bueno, después tenemos el grupo de WhatsApp, todo esto, y vamos viendo que son la bienvenida, de qué vamos a hablar en cada unidad. Ahí tengo, vieron que hay fotos que soy más joven y otras no tanto, porque esto lo voy grabando y me parece bueno que vamos viendo, ¿no es cierto?, esta presentación en los momentos que se fueron dando. Luego vamos a poner acá, tenemos todo el material, ¿no es cierto?, de la clase, que es el procedimiento administrativo en varios países, en varias provincias, porque como ustedes son no solamente de la provincia de Mendoza, sino que a veces hay alumnas de otras provincias que yo no tengo el currículum de cada una, pero sí, para que cada una busque su legislación, ustedes buscan la de Mendoza, que es la que explicamos un poco también en la clase, porque ustedes son de aquí. Y luego tenemos un trabajo práctico, ¿sí?, que tienen que hacer, y hay material para la actividad. Ustedes ahí ven material para la actividad 1 y el trabajo práctico. Entonces, con ese material van aprendiendo y van haciendo el trabajo práctico, que lo vemos acá, ¿ves? Sí. Material, definir acto administrativo, cuáles son los sujetos del acto, vicios del acto, procedimiento administrativo en qué consiste, el impulso procesal, cómo se produce, la caducidad, cuándo se da, y cómo se puede hacer un reclamo administrativo, y el trabajo, después ustedes lo suben como cualquier asignatura a la plataforma, ¿me entienden? Bien. Entonces, lo importante es que ustedes tengan claro cómo lo van a ir haciendo, que para eso también es la clase de hoy, ¿no? Para saber cómo, a ver si hay alguien que quiere entrar. No, acá tenemos Mariela Hilardo, ahí entró. No, estamos acá. No, sé se si fue Mariela. Ya se fue, ¿la hacemos entrar o no? Bueno. Ustedes me avisan que Mariela, voy a tratar después de verla para que pueda ingresar sin problemas. Entonces, vamos acá, hoy tenemos la clase. No, esto no es acá. Hoy 4, vamos a poner la que puede ingresar de manera libre. A ver, vamos a editar. Configuración. Así no tenemos que andar frenando y pueden ingresar. Abierto le vamos a poner. Y guardamos. Entonces, cualquier alumna que quiera ingresar puede hacerlo. Ingresa. Claro, ahí vamos viendo. Bueno, entonces, estamos viendo que en cada unidad tenemos un video, ¿no es cierto?, donde está la actividad y, sobre todo, ¿no es cierto?, lo importante es que vamos viendo qué es lo que se ve en cada una. Entonces, tenemos el trabajo práctico y tenemos todas las leyes para que cada uno responda en base a su ley. Luego tenemos la clase que es la que estamos grabando ahora, y niños, niñas y adolescentes vulnerables y vulnerados en conflicto social con la ley penal y los programas, que ustedes ya saben cómo se hace un programa, ya han tenido la asignatura. Algunas leyes acá también las vemos, pero ustedes, como me dicen, han visto, y tenemos filminas de adolescentes en conflicto social, protocolos de intervención, todo esto, todo lo que ustedes hayan visto, no lo volvemos a ver, sino que ustedes repasan lo que les conviene ver, porque en realidad luego vamos a hacer un trabajo práctico, ¿no?, donde le hemos puesto acá explora y justifica, ¿no es cierto?, y ustedes van a ir viendo y añadiendo opiniones, pero que les sirven para ir aprendiendo. Luego tenemos, ¿no es cierto?, la última unidad del módulo, que da sobre la responsabilidad patrimonial del Estado, ¿sí?, la responsabilidad también personal de ustedes como funcionarios, y tenemos algunas leyes provinciales que vamos a repasar. Yo no sé si hay muchas chicas de otras provincias, pero de todas maneras también vamos a ver si hay en otras provincias algún tipo de legislación en este sentido. En esta última unidad vemos lo que es la responsabilidad del Estado, la institucionalización, o sea, muchas veces cuánto quedan los chicos institucionalizados sin motivo, cosa que a mí siempre me ha preocupado, ustedes lo saben mucho. La responsabilidad también de los adolescentes que están en conflicto social o con la ley penal o en contacto con el sistema penal.
y el control de las medidas, jurisprudencia tanto de Mendoza como también esta ley de responsabilidad, la 26944, y hay una ley también de responsabilidad precisamente de la provincia de Mendoza. Y tenemos allí el trabajo de cierre. El trabajo de cierre, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esto de poder elaborar una propuesta, ¿no? Como dijimos recién, este tema de programas que ustedes han aprendido. ¿De qué se trata el problema y cuál es la propuesta para tener un sistema que desde lo administrativo sea superador? ¿Me entienden? O sea, realmente que podamos tener la posibilidad de presentar una propuesta que nos ayude a salir adelante, que nos ayude a mejorar el sistema que actualmente tenemos. ¿Está claro eso entonces? Bueno, ahí vamos a dejar de presentar esta parte y esperamos que los alumnos que están en sus casas puedan realmente tener la posibilidad de escuchar y de entender. ¿De qué se trata este derecho positivo, derecho público, derecho administrativo? Bueno, precisamente, ¿a ustedes les parece que sea derecho público o privado? Y bueno, un derecho público, ¿por qué pensamos que es un derecho público? Porque el derecho público tiene esto de que a una parte, ¿no es cierto?, de este ordenamiento tiene normas que tienen un poder respecto de los individuos sobre los cuales se legisla. Sobre este poder lo tiene el poder administrativo, sería, por ejemplo, en Argentina el que tiene mayor poder es el presidente, que vieron que dice esto se hace así, esto se hace así, van a pagar, voy a abrir la puerta para que ingresen, ¿no es cierto?, un blanqueo de dinero, por ejemplo, cosa que en otros momentos de nuestra historia puede ser un delito. Esconder, no saber de dónde viene, ahora decimos, bueno, yo como presidente digo que para el bienestar común necesito que ingresen dólares y voy a hacer esto. Por ejemplo, es una potestad. Así como en algún momento puede decir, bueno, se terminó esa posibilidad, ahora el que ingrese y no justifique lo va a ir preso. ¿Por qué? Por evadir el impuesto del Estado, por ejemplo. ¿Eso quién lo hace? El Estado, la potestad del Estado. ¿Pero a través de qué lo hace, chicas? Lo hace a través de leyes. ¿Leyes que saca quién? Otro organismo del Estado, que es el Congreso de la Nación Argentina, que hace las leyes. Entonces, este derecho público, que es el derecho del Estado, de las organizaciones públicas, de las instituciones, en general, siempre se ejerce como representante, el que está de los intereses del Estado. El Estado no es algo que está allá arriba solamente, es algo que somos todos nosotros. Todas nosotras formamos parte del Estado argentino, pero no administramos la plata del Estado argentino. Podemos estar en algún lugar, como la misma usted, Graciela, que trabajó, por ejemplo, en el registro civil, dice, bueno, yo ahí, por ejemplo, como jefa tengo una potestad, caso, inscribo nacimiento, inscribo defunciones, tengo un poder, pero es un poder que no tiene ningún particular. Dar fe de los actos. Lo que yo digo es la verdad. Lo que yo digo es así. Eso es una potestad. Entonces, esta potestad que tiene el Estado forma parte de este derecho administrativo y es una de las ramas del derecho positivo que ordena las relaciones de subordinación y supraordenación entre el Estado, que está representado por la administración pública, y los particulares, así como también entre los distintos organismos que componen el poder público. Todos esos organismos del que usted forma parte, que forma parte ahora, tienen que ver con esto, con darle a la sociedad una directiva, decir, esto se hace de esta manera y yo, poder del Estado, lo hago así. ¿El particular tiene derechos? Por supuesto que tiene derechos, y esos están dentro de los principios. Entonces, junto con el derecho privado, que es el derecho de los particulares, ¿no? Sí, está bien, yo te pagué el impuesto y vos no estás cobrando de más, me tenés que hacer la cuenta de nuevo porque lo hiciste mal. A lo mejor me cobraste 2 veces la misma factura de luz o no te fijaste, suponiendo que, por ejemplo, la luz esté a cargo de un organismo público, como ha estado en muchas oportunidades. Entonces, lo importante es que sabemos que hay principios de este derecho que vamos a repasar. Entre ellos, los más importantes que vamos a resaltar es el principio de legalidad, que establece que toda acción de los poderes públicos debe estar inscrita necesariamente en el orden jurídico vigente. O sea, tiene que estar escrito en una ley. O sea, que debe contar con una seguridad jurídica conforme a esta jurisdicción. Es decir, el Estado no puede violar las leyes. El Estado no puede violar, no puede actuar fuera de la ley. Y eso es una máxima, un dogma jurídico. Y bueno, y el otro, el principio del imperio, que establece que toda relación entre el Estado y los particulares
se ejerce desde la situación de desigualdad. ¿Por qué? Porque el Estado tiene el imperio, tiene el dominio, ¿no? Y ejerce la potestad pública. Vio que los padres antes ejercían la patria potestas. Bueno, el Estado ejerce la potestad pública. El Estado es la autoridad, es el que manda. El Estado es el que nos pone en un lugar en el que muchas veces no nos gusta estar, pero como súbditos del poder, ¿no? Imagínense los estados que tienen reyes, ¿no? Su señoría, agacharse, arrodillarse. Un ser humano ante esa persona, ser humano no, un ser humano personal particular ante esa potestad ungida por la ley, porque para que exista el rey tiene que haber una ley que instituya este régimen de gobierno. Y la ley dice que él tiene determinadas potestades. Y dentro de estas ramas del derecho público que nosotros vemos, ya lo hemos visto cuando ustedes han cursado la licenciatura, el derecho constitucional, ¿se acuerdan? Que hablábamos, ¿no es cierto?, que la Constitución es la rama que atañe a interpretar todos estos textos jurídicos de la Constitución y también todos estos otros instrumentos que derivan de esa Constitución, la Constitución, por ejemplo, provinciales. Ahí está el derecho público de la provincia, cómo se organiza el municipio, cómo se organiza el Estado, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. En esa norma jurídica superior está el derecho administrativo ínceto, que es el que regula precisamente la administración pública y modula que el funcionamiento y las relaciones entre los diversos organismos que componen el Estado. Precisamente dice cómo se va a comportar y cuáles son los principios. Hay una ley en nuestra provincia, 9003, que dice cómo nos vamos a manejar. También tenemos otras ramas del derecho que no vamos a hacer ni hincapié ni nada, solamente mencionamos el derecho electoral, el tributario, el financiero, el laboral, el penal, el internacional público, pero si bien tienen todo esto que les estoy mencionando una parte, por supuesto, pública, porque ¿quién impone cuánto es el sueldo mínimo, cuáles son los deberes de los trabajadores y de los patrones, cómo es el tema financiero, los procesos del gasto público, cómo es el derecho tributario, cuánto le tengo que pagar al Estado, y hay jueces tributarios también que cobran cuando uno no paga una multa o no, le llegó a la casa la intimación. El tema electoral, que dice cómo va a ser la sucesión de los gobernantes. Bueno, todo esto tiene que ver con el derecho administrativo, pero nosotros más que todo nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con la gestión, con las partes más vulnerables, que son aquellas que nos interesan. Cómo esa potestad del Estado cumple con su tarea, ¿sí? Con esta tarea de este derecho que va a decir qué es lo importante y cómo lo va a ejecutar, ¿no? Entonces, el objetivo primordial de este derecho, ¿qué es? Es el mantener al Estado de Derecho y las leyes fundamentales de las personas. Entonces, ¿qué es lo que propone? Propone la división y autonomía de los poderes públicos, como vimos, en derecho constitucional, porque así se van limitando o se van controlando, ¿no? Y también dispone que los organismos, ¿sí?, tienen determinadas potestades que son controladas también por la misma Constitución. O sea, ¿cuál es la ley madre de todo esto? La Constitución Nacional, que es la que nos orienta en todas las otras leyes. Entonces, este derecho administrativo es la rama del derecho que estudia ¿qué? La organización, deberes, funciones del Estado y de sus instituciones. En especial, ¿qué? Las atribuciones del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que administra en nuestro país y en todos los países la platita? ¿Quién administra? El Poder Ejecutivo, que dice, te hago un presupuesto, lo llevo al Congreso, lo aprueba el Congreso, pero de mí salió. Acá vamos a gastar esta plata en esto y esta plata en aquello. Entonces, es el que tiene el poder. Porque ¿quién tiene el poder en la vida? Lamentablemente el que tiene la plata, porque dice cómo se va a gastar. Y el Estado dice cómo se va a gastar. Entonces, el derecho administrativo es la rama del derecho que se encarga de ¿qué? De regular la administración pública y, por lo tanto, también, ¿no es cierto?, tiene a su cargo este ordenamiento que dice cuáles van a ser los servicios. Yo te voy a dar, sí, no te voy a dar el servicio, sí te lo voy a dar. ¿Vieron que ahora sacaron una ley? No, supónganse, el residuo se va a recolectar por empresas privadas y cada particular va a pagar la cuota que le saquen la basura. Puede ser, en algunos barrios privados es así. Cada persona paga
para que alguien le saque la basura afuera y de ahí se la lleva al municipio. Pero es un servicio que para aquellos que no viven en esta situación, lo hace directamente el municipio. Entonces, en concreto, ¿qué es lo importante? Que en materia de actos administrativos tenemos jerarquías, reglamentos, clases, principios de organización administrativa, el principio de competencia, el principio de inderogabilidad de los reglamentos, porque uno no puede decir, no, esto no lo pago, no, esto lo saco, o de algún órgano. Entonces, lo importante es entender ustedes, ¿no es cierto?, cuál es esta gran potestad que tiene el poder administrador. Entonces, entre los principios habíamos mencionado el principio de legalidad, porque todo está en la ley, no podemos salirnos de lo que dice la ley. Y también, ¿no es cierto?, de principio que es este predominio de imperio que tiene el Estado. Pero a esto le tenemos que agregar otros principios como son el de oficiosidad, de impulsión, ¿sí? El principio también, ¿no es cierto?, ahora los vamos a explicar someramente para que los comprendan, de instrucción, de verdad, ojalá que fuera así, la verdad material en los actos administrativos. El principio de informalismo, ¿dónde vimos eso? No lo vemos muchas veces. Ah, no, señora, ponga este sello, vaya a la otra oficina, ponga el otro sello, da una vuelta a la manzana y vuelva. Pero que no, porque así lo dice el protocolo de este papelito. Mire, le doy, va a aquella casilla, ahí le van a decir, de va la otra casilla, de esa se va la otra. O sea, si no pasa por las 5 casillas, no va. ¿Dónde está el informalismo? ¿Por qué hablamos de informalismo? Porque precisamente el informalismo tiene que ver con esa vulnerabilidad que tiene el administrado, que no sabe. Y también la aplicación del principio de materia de denominación de los recursos, o sea, rapidez, simplicidad, economía. Estos principios son los principios del poder administrador. Y aquellas personas que estudien derecho administrativo y que dependan del Estado, no lo pueden olvidar. Rapidez, simplicidad, economía procesal. Esto no se puede olvidar y es muy importante que lo sepamos. Entonces, los principios de legalidad, por ejemplo, que es una de las características fundamentales de los recursos administrativos y por lo tanto del procedimiento, es que ellos son objetivos en el sentido de que tienden no solo a la protección del recurrente o a la determinación de sus derechos, sino también a la defensa de la norma jurídica con el fin de ¿qué? De mantener este imperio de la legalidad y la justicia. Pero esto no quiere decir poner palos en la rueda, no quiere decir complicar. Esto quiere decir cumplir con el objetivo. El interés público es el objetivo. Entonces, el carácter instructorio. La autoridad puede proceder de oficio, ¿sí? Y precisamente el principio de verdad material en oposición a la verdad formal tiene que ver con los principios que vimos recién. ¿Cuáles eran estos principios, Graciela, que anotó por ahí? ¿Ah? Ahí no está muteada, Graciela. El de informalidad, legalidad y instrucción. Muy bien. Exacto, tiene que trabajar con la ley, pero tratar de no complicar, de ser rápido, celeridad, simplicidad, no complicar al sujeto de derechos para el que estamos trabajando. Entonces, es muy importante que lo primero que prive, dice acá, no es que prive de privación, sino que lo primero que tenemos que aplicar es el principio de verdad material, en oposición a la verdad formal, que exista amplitud para considerar bien los recursos, reclamaciones, facilitar en lo posible el control de los superiores jerárquicos sobre la buena marcha y legalidad de la administración pública, porque tiene que ser sencillo y simple y ser controlado en la acción del jefe de registro, el jefe de una dirección de cuidado, de lo que sea. Tiene que estar siempre en primera instancia el derecho de los administrados, de los más vulnerables. Por eso hablábamos recién, como le decía yo a usted, de este tema de aplicación de rapidez, simplicidad, economía procesal, informalismo en favor de los administrados. Esto es lo fundamental que tiene que saber alguien que trabaja para la administración pública. Y nosotros tenemos dentro de la Ley de Procedimiento de Mendoza, que nació en el año 17, o sea que tiene ya 7 años, ¿sí?, que el acto administrativo es lo fundamental en lo que nosotros tenemos que trabajar, ¿sí? Entonces, fundamental tener en cuenta que la provincia, que nuestra provincia, ¿no es cierto?, tiene esa responsabilidad de generar y hacer realidad
estos principios que están en la ley y estos recursos que tenemos. Entonces, repetimos, principio de legalidad, oficiosidad, impulsión. El administrador tiene que impulsar, no que venga él y me reclame, señora, tengo la sequía rota, hace 2 años que está saliendo agua, por ejemplo, y es algo que tienen que arreglar el municipio, que es una institución pública. Instrucción, o sea, que realmente tiene que hacer toda la instrucción y toda la averiguación del hecho, esto de la verdad material, esto del informalismo en favor del administrado, esto de la rapidez, eso es fundamental que se tenga en cuenta. Entonces, lo más importante de todos estos principios y de la ley mendocina es saber ustedes qué es lo que hacen cuando están a cargo de esta, digamos, de esta institución como referentes. El acto administrativo es precisamente toda declaración unilateral que efectúa en ejercicio de esta administración o de esta función administrativa y que produce efectos jurídicos individuales. Yo hago un acto administrativo, por ejemplo, ¿no es cierto? Tomo una medida del ETIC. El ETIC es un organismo que es administrativo. Toma una medida de protección excepcional y se tiene que guiar por la ley 9139 y 9120. Por eso hablamos de legalidad. Tendría que tener un protocolo, tiene un protocolo que no cumple o que no lo consideran, pero tendría que tener todo esto para realmente hacer un acto administrativo completo, acabado. No son meros pronunciamientos, me parece que tiene que ser así, porque estos pronunciamientos no gozan de estas características de los actos administrativos. No hay en relación a los mismos una carga impugnatoria, no alteran las competencias. O sea, si yo actúo de una manera que no está legislada, ¿quién me va a venir a reclamar si no sabe cómo reclamar? Mire, me mandaron aquella y no sale un protocolo que diga, mire, actuó mal esta mujer y esta es la consecuencia, porque no está protocolizado, lo que nos pasa a veces con organismos técnicos interdisciplinarios. Como no tienen un protocolo, hacen lo que quieren. Ah, no, ¿y a dónde le vas a ir a reclamar si no hay un protocolo? El protocolo que existe dice derecho de defensa. ¿Se les da siempre el derecho de defensa a quienes están vulnerando sus derechos? Entonces, el silencio de por sí es tan solo una conducta inexpresiva administrativa y solo cuando el orden normativo expresamente dispone que ante el silencio del órgano transcurrido cierto plazo se considera que la petición ha sido denegada o aceptada, el silencio vale, pero eso lo tiene que decir una norma. Mire, yo le impongo ahí el reclamo administrativo y si usted no me contesta en 3 días, yo considero que tengo razón. O distinto, si usted no me reclama en 3 días, la ley debería decir, considero que usted no tiene razón. Entonces, los actos administrativos no son meros pronunciamientos, digo tal cosa, no gozan estos pronunciamientos, decir las cosas sin una base legal. ¿Por qué? Porque no hay relación, no podemos ni impugnarlos, ni tampoco podemos hacer nada. Y el silencio es tan una conducta inexpresiva que solo cuando el orden jurídico le dice qué consecuencias tiene el silencio administrativo vamos a tener. Pero hay miles de cosas que hacen los particulares ante los órganos administrativos y que no contestan nada y no tienen una respuesta. Por eso vamos a los principios. La ley mendocina tiene principios muy importantes que tienen que cumplir los órganos administrativos. Entonces, uno de los principios es el del debido proceso adjetivo. El acceso irrestricto a las actuaciones administrativas, a la documentación, a la información pública de la que dispone esta autoridad, cuando razonablemente la requiera de ella el administrado, ¿no? Lo tiene que dar. Es falta grave para el Estado restringir fuera de los casos en que la ley lo autoriza o sin justificarlo, ¿no es cierto?, el hecho de no mostrar las actuaciones, ¿no? Y la presentación de escritos o pruebas, el acceso a la información o la debida orientación que facilita al interesado su defensa y el pleno ejercicio de sus derechos e intereses. O sea, que el Estado tiene que tener abierta la carpeta para que el particular pueda ir y ver por qué actuó de determinada manera. Entonces, este servicio administrativo incluye la información clara, comprensible, sobre los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes imponen precisamente. Entonces, el interesado, el particular, ¿qué puede hacer? Para obtener, ¿no es cierto?, copia de estos expedientes administrativos y bases o registros o información pública cuya reserva no ha sido declarada, o sea, no se ha puesto que es secreto, y conforme a las disposiciones que reglamenten el derecho a formar vista o el acceso a la información. Entonces, el derecho a ser oído, fundamental
¿Cuántas veces toma medidas sobre nosotros y no expropian y no le pagan nada al que le sacaron las cosas? Le sacan un puente de su casa, le rompieron la vereda para poner la cloaca municipal y jamás le dijeron nada. Entonces, el derecho del administrado de obtener una decisión fundada en sede administrativa, que tenga la motivación, ¿sí? El derecho a medidas de prueba informativas, preventivas, precautorias y cualquier otra exigencia expresa o implícita del obrar administrativo, que en cada caso deba disponer de una efectiva operatividad, una tutela judicial, dicen algunos, efectiva, y en este caso sería una tutela administrativa, que sea servicial, fíjense lo que será, de servicio a la gente, en un plazo razonable. No pueden demorarse 3 años en contestar una nota que me saquen un árbol de la vereda. El árbol se le cayó sobre la casa y todavía el municipio no contestó. Entonces, debe armonizarse los principios de economía, eficacia. Profesora, una pregunta de lo que usted estaba diciendo. Y cuando se niegan a mostrar las pruebas, y que usted dice que lo tienen que hacer, y el particular no tiene esa, no lo sabe, ¿cómo se puede hacer? Y por eso ustedes lo tienen que saber y ellos lo tienen que saber, y si no, un abogado les va a decir, y si no, uno se presenta con un escrito y dice, quiero ver el expediente. Tienen que ir al defensor público. Todo organismo tiene un defensor de los derechos del ciudadano, muchas veces los municipios, todo, entonces tiene que ir a ese defensor que le haga el escrito, si no tiene un defensor particular. Quiero ver esa carpeta, porque dice acá que deben armonizarse todos estos principios de economía. Fíjese, anote, economía, eficacia, eficiencia, economía, eficacia, eficiencia, celeridad y sencillez. Fíjese que son pocas palabras: economía, eficacia, eficiencia, celeridad y sencillez en el obrado administrativo, asegurando una vía rápida de tutela de los intereses públicos y privados, no solamente públicos, el privado, el del particular, y de modo que los interesados tengan una decisión expresa, legítima sobre sus peticiones e intereses. Esto es fundamental cuando uno hace un escrito para reclamar una actuación de un municipio, de un organismo, que les reclame esto que tienen que cumplir. Y se facilitará en su caso el acceso al control administrativo o judicial posterior, porque a veces los actos administrativos tienen una consecuencia judicial. Si el municipio a usted no le da respuesta, usted va a la justicia y reclama contra ese organismo, ¿vio? Hay gente que tiene un pozo en la calle, el auto se metió en el pozo, se mató una persona, el municipio le tiene que pagar. Usted va al municipio y le pide y el municipio no le paga y no le contesta y no hace nada, entonces usted tiene que buscar un abogado e ir a la justicia. Entonces, este control, ¿sí?, se facilita, se debe facilitar, porque las autoridades deben, justamente así lo dice la ley y así los abogados lo saben y lo reclaman, este derecho debe brindarse en un plazo más breve y adecuado conforme a las posibilidades y a las circunstancias del procedimiento respectivo, evitándose trámites dilatorios, incurrir en ritualismos inútiles y en general en requerimientos innecesarios. O sea que esto es una obligación del municipio, es una obligación del Estado provincial, es una obligación del ETI o de la Dirección General o del Ministerio de Salud. Mire, necesito operarse y no me dan la cama y no me dan el médico. Y bueno, y va a tener que ir a hacer un amparo a la justicia si primero tiene que ir acá a reclamar. Y precisamente pedir que no haya requerimientos innecesarios, dilatorios y frustrantes de derecho. Eso también lo tiene que cantar. El Estado debe evitar trámites dilatorios, ritualismos inútiles, y en general requerimientos innecesarios y dilatorios que sean frustrantes de derecho. Eso es, usted, Graciela, después va a la clase. Entonces, este principio, ¿qué es lo que comprende? Comprende la impulsión y la instrucción de oficio, la economía, la sencillez en los trámites, en tanto no impliquen un desconocimiento del debido proceso. El proceso va bien, pero tiene que ser sencillo. El informalismo a favor del administrado. El administrado cuenta o no con asistencia técnica, está dispensando de toda exigencia formal innecesaria o subsanable por la misma administración, que debe facilitar el goce de los derechos. No importa si no tenés abogado y tenés una sequía, que hay una pérdida de agua, un árbol que se te está cayendo en la calle, o te sacaron esto, que el municipio te amplió la calle y ni se dio cuenta que era tu vereda. Entonces, eso es lo importante, ¿no es cierto? El carácter servicial de todo accionar
El único límite es no provocar daños a terceros ni a los intereses públicos tampoco. Entonces, ¿qué es lo importante para mí para este día, para brindarles a ustedes esta enseñanza de que el principio de buena administración reconoce en sus procedimientos esto: equidad, justicia, objetividad, imparcialidad? Entonces, ¿qué debe tener impacto en esto, en el procedimiento administrativo? ¿Qué es lo que es el principio de buena administración? Ser equitativo, actuar con justicia, ser objetivo, no para el municipio, no para el ministerio, para el ciudadano, porque yo estoy administrando para el ciudadano. No me estoy enriqueciendo para mí, estoy administrando para ese pobre señor que necesita y vulnerable, ¿no es cierto?, esta actuación del Estado. Y resolver en plazo razonable, conforme a las circunstancias de cada caso. Observar el deber clásico y común de administradores y administrados, de actuar con lealtad en la tramitación de todo asunto administrativo. Colaboración. Entonces, ¿qué? Lealtad, colaboración, buena fe, veracidad, responsabilidad, respeto y decoro. Fíjense, ¿cómo tiene que actuar el poder administrador? Con estos principios. No querer joder al administrado y robarle, ¿no? Buena fe, veracidad, hacer la verdad, responsabilidad, respeto y decoro. Y la protección en sede administrativa y judicial de los derechos humanos reconocidos por las fuentes jurídicas de rango constitucional. Fíjese qué importante que es este inciso de esta ley mendocina. Protección, sede administrativa y judicial de los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución, en el artículo 75, en toda la normativa constitucional. Entonces, estas normas, ¿sí?, que involucran derechos de las personas, condición de vulnerabilidad, tiene que actuar de esta manera, o sea, tratar que estas personas tengan una efectiva tutela administrativa y que la vulnerabilidad, ¿qué se considera vulnerabilidad para la ley mendocina? Para la ley de acto administrativo. Bueno, se considera... Cuando se vulneran los derechos de la persona. Y la persona vulnerable no es una persona empoderada, profesional, con dinero, que una persona que no tiene los recursos, ni siquiera entiende lo que le comunicó el municipio o el poder administrador. Entonces, ¿qué dice la ley? Que se consideran en condición de vulnerabilidad a las personas que en razón de su edad, niños, niñas, adolescentes, sexual, por ahí trans o personas que a lo mejor tienen los cisgéneros, ¿no? Y bueno, entonces los tratamos diferente. Física, mentalmente o por circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales, encuentran especiales dificultades para ejecutar con plenitud ante la administración los derechos reconocidos. O sea que esto es para grabárselo. ¿Cuáles son las personas que se consideran vulnerables para la ley de administración mendocina? Que eso lo tiene que saber el ETI también, lo tiene que saber la Dirección General ahí, de Cuidados, ¿no?, y de Derechos, porque tiene que darle una atención especial a estas personas que por la edad, niños, niñas y adolescentes, condición sexual, física, mental, social, circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales, son precisamente personas con especiales dificultades para ejercer. Un niño internado en un hogar. A ver. ¿Quién reclama por él? Nadie. ¿Quién se ocupa? El Estado tiene que ocuparse de manera especial, porque dice que podrían constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración, el desplazamiento interno, la pobreza, la condición sexual y la privación de libertad. Todo eso dice la ley argentina y mendocina. Entonces, hay que respetar, hay que saber, cuando yo les pregunte al profesor, ¿quiénes son las personas vulnerables? Y profesora, son aquellas personas que por su situación especial, física, mental, sexual, edad, transacciones económicas, étnicas o culturales, como dice acá, ¿no es cierto?, la ley 9003, que es muy importante, y muy importante que ustedes la sepan también, porque es una ley que las orienta, les dice, por ejemplo, en estos casos, quiénes son vulnerables y qué deben hacer las autoridades. Las autoridades deben adaptar las disposiciones de la presente ley, o sea, esta ley 9003, ¿no es cierto?, de acto administrativo, a la concreta necesidad y particularidades que presente la situación. Yo tengo que ir al caso concreto a ver a este niño cómo le soluciono mejor el problema. A este señor que se tiene que operar, a este anciano discapacitado que no tiene quien lo cuide. Entonces le tengo que dar un lugar donde estar.
Tengo que ver quién le administra la pensión, que no se la vaya a robar y que le compre los pañales. Para eso está el Estado. Y precisamente, justamente, es importante tener en cuenta la legitimación, quién lo puede hacer, el plazo y todo lo que debe cumplir. Entonces, las personas en condiciones de vulnerabilidad gozan de asistencia, fíjese, eso lo tienen que dar ustedes los que trabajan en el Estado. Asesoramiento jurídico interdisciplinario gratuitos, conforme a las leyes que regulan la materia de la que se trate, y de acuerdo a los recursos materiales y humanos que tenga la administración hasta el fin, pero por supuesto, tiene que saber con qué cuento, ¿no? La administración tiene la obligación de suministrar a las personas o grupos de situación de vulnerabilidad toda la información que corresponda a fin de que puedan hacer efectivos sus derechos, previniendo la utilización de nuevas tecnologías, o sea, con WhatsApp. Miren, acá tienen, como ustedes tienen mi WhatsApp, me pueden llamar a mí, jefe de esta oficina de vulnerabilidad de la Municipalidad de Guaymallén, donde me pueden llamar y me pueden decir, y yo los tengo que atender y solucionarles el problema como administradores. Entonces, es muy importante la condición de vulnerabilidad y de qué manera yo llevo a esa persona vulnerable el conocimiento de sus derechos. Y los agentes, que son ustedes los que trabajan en el Estado, como usted, Graciela, como recién nos decía su compañera, los agentes tienen la obligación de brindar atención prioritaria a estas situaciones, debiendo otorgar una respuesta fundada en un plazo razonable y compatible con las particularidades y la urgencia que revista cada caso concreto. Entonces, sí, fundamental creo que es esto, ¿no? Bien, bueno, yo creo que en esto más o menos estamos, ¿no? Y creo que es el tema fundamental, estos principios que puedan aprender. Después todo lo tenemos ahí en la plataforma, pero me parece fundamental esto, que podamos realmente tener la posibilidad de entenderlo y de aplicarlo.